día 5. Se lo voy a escribir acá. Ese es un tema importante. Entonces, fecha del primer parcial. 05 del 05, no, 06. Ustedes son miércoles. 06 del 05 del 2021. Fecha del primer parcial, 06 del 05, era así. Ah, no, 05. 05. Fecha del primer parcial, 05 del 05 del 2021, el miércoles. ¿Qué temas van a entrar? Hasta que lleguemos a la última clase, que la última clase va a ser el 28, porque hoy es 14, sí, 14, el 21 y el 28. Y hasta máquina de alterna, ¿no? Normalmente. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún otro examen en esa fecha? Hola, hola, ¿me escuchan? Bueno, listo, ya queda confirmado la fecha del primer parcial. Ya el pasado ahí le he enviado un preguntero con algunas respuestas de transformadores, como para que vayan manejando el tema de transformadores. Ya después les voy a pasar de máquina. En este caso, máquina de corriente alterna, como motor o como generador. Bueno, entonces, seguimos con el tema transformador. Tenemos la figura 1310, que está representada por el núcleo magnético, sus dos bobinas, y a la izquierda y a la derecha tenemos un valor de R1 y R2. Eso significa que estamos representando la resistencia al alambre de cobre para el bobinado 1 y la resistencia al alambre de cobre para el bobinado 2. Se sigue dibujando el solenoide que corresponde a la bobina del primario y secundario. Tenemos la tensión uso 1, la ISO 1, que es la corriente que va a circular por el bobinado primario, atraviesa a través de la resistencia. Tenemos la fuerza contraelectromotriz, la ESO 1, que es una tensión igual y opuesta a la tensión de la fuente, el número de espiras del primario, el número de espiras del secundario, el flujo común para las dos bobinas, ESO 2, que es la fuerza electromotriz generada por variación del campo magnético. Eso lo habíamos dicho anteriormente, voy a poner un indicador acá. Sería, bueno, vamos a poner en verde. El flujo ahí está indicándose en un solo sentido, pero como estamos en corriente alterna, en realidad el flujo tiene la misma dirección, pero sentidos contrarios. Medio ciclo en un sentido y medio ciclo en otro sentido. Eso nos va a generar la SU2. Como la SU2 cierra el circuito de la tensión SU2, la cierra a través de una carga Z, ángulo phi, va a circular ISU2, porque esto es una fuente de tensión, la SU2. Y la USU2 es la tensión en bornes del transformador. Y ahí, debido a que está conectado una carga, una impedancia con característica, en este caso inductiva, porque sí, va a circular corriente. No sé si hay pregunta con respecto a eso. ¿Qué es lo que es 1 y qué es lo que es 2? E1 es fuerza contraelectromotriz y SU2 es fuerza electromotriz. Algunos tienen el micrófono prendido. Bueno, siguiendo con el mismo concepto, lo que se trata de hacer es encontrar cuáles son los distintos elementos
que van a utilizarse para tener en cuenta la característica física del transformador y llevarlo a un papel para poder calcularlo. Hay distintos programas para calcular transformadores y los distintos valores de resistencia, valores de reactancia, en función de las características de la máquina. Esto es lo que estamos haciendo en genérico. Entonces ahora nos va a faltar, ya hemos sacado de la bobina la resistencia al alambre cobre, del bobino primario y del bobino secundario. Ahora vamos a sacar la reactancia de dispersión. X de 1, lo vamos a representar con una bobina. ¿Por qué por una bobina? Y porque produce un campo magnético que no participa en la transformación de la energía eléctrica. En este caso, el flujo que va a generar la ISO1 va a estar compuesta por el flujo útil que está circulando por el núcleo magnético y otro flujo que va a estar alrededor de la columna o de todo lo que es la superficie del núcleo que se va a cerrar por el aire. Es un flujo disperso. Entonces, como es un flujo, ¿quién lo genera? Lo tiene que generar una bobina. Entonces, como este flujo va a generar una fuerza electromotriz, lo representamos con una bobina. Entonces, ahí tendríamos la característica física de una bobina, le hemos representado para el bobinado primario con una resistencia y una reactancia. A la resistencia del conductor de cobre, aluminio, y a la X de 1 como el flujo disperso en el transformador. Sería el flujo que no participa en la transformación de la energía eléctrica. Pero tenemos que hacer circular una corriente variable para generar este flujo, por lo cual hay que tenerlo en cuenta. Bien, máquina, por eso la máquina es más tendente, la tendencia de la máquina es a ser cuadrada. Si lo ven acá en la foto, la máquina es bastante cuadrada. Lo voy a poner de frente así. Quizá no tanto en la profundidad, en el espesor, pero sí en lo que es en el plano, el largo por el alto. Eso tiene que ver por la reactancia de dispersión. Si lo hago muy alto el transformador, tengo mucho valor de flujo disperso. Como lo ven acá en la 1311, ese flujo disperso está acá en el aire, alrededor de la columna 1 o la columna 2, la columna del bobino primario y la columna del bobino secundario. Y después, ¿qué otra cosa tenemos? En la figura 13.2 se ha agregado nada más que la X de 1 y en el bobinado secundario la X de 2. Debido a que circula corriente por el bobinado secundario, va a generar también un flujo disperso, que sería flujo disperso 2. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Entonces, en función a esos parámetros que ya tenemos definidos, y nosotros sabemos el diagrama Fasorial cómo se representa, porque hemos hecho que para una resistencia, yo lo voy a poner acá como ejemplo. Tengo unos fibrones, este es rojo y azul. Vamos a trabajar con el rojo y el azul. Represento en la tensión, ahí está. Lo voy a poner acá sobre el plano. En un circuito resistivo puro, al aplicar tensión, la corriente está en fase. Esto, la piscera, este fibrón rojo y el azul, corresponde el rojo a la tensión y el azul a la corriente. En la escala que uno determine, puede ser vectores de la misma longitud o vectores de distinta longitud, va a depender de la escala que utilice. Entonces, en una carga resistiva pura, el vector tensión y el vector corriente sería el fasor tensión y el fasor corriente, porque un vector giratorio se llama fasor. Esto va a girar en sentido antihorario y no es esa con distintas escalas, o ya sea mayor o menor uno al otro, normalmente siempre se hace la tensión mayor que la corriente. Entonces voy a tener los dos fasores, el representativo de la tensión, o sería la caída de tensión en el resistor,
y la corriente que circula por el resistor están en fase, por lo cual giran. La velocidad angular es 50 Hz, así que omega igual a 2 pi por E. En el caso particular de una bobina, tenemos la tensión siempre de referencia y la corriente está desfasada 90 grados. Eso corresponde a una carga inductiva pura. Nosotros sabemos que en la inductancia, en la bobina, al haber circulado corriente, ya sea corriente continua, en este caso corriente alterna, genera un campo magnético alterno en el espacio. Sí, transformación de la energía eléctrica en Profe, campo una magnético. pregunta. Disculpe Sí, que lo interrumpa. De los marcadores, ¿cuál sería el tensión y cuál es la corriente? el rojo y el azul. El rojo es Eh, tensión y el rojo es tensión y el azul es corriente. listo, gracias. Entonces estamos en una carga inductiva. Le aplico tensión alterna con un valor determinado, el valor que usted quiera, de 3 voltios, 3,3 para los microprocesadores. A 500 kilovolts la ley es la misma. Entonces tengo una carga inductiva pura. La corriente se dice que está trazada a 90 grados con respecto a la tensión. ¿Está bien? O que la tensión está adelantada con respecto a la corriente 90 grados. Eso va a depender. Siempre hacemos el eje X acá, pero puede estar configurado así. Entonces, siempre la tensión va, esto va girando, por supuesto. Si lo giro ahí 90 grados, va girando a la velocidad angular. Entonces decimos, la corriente está adelantada con respecto a la tensión, o la corriente, la tensión está adelantada con respecto a la corriente, o la corriente está atrasada con respecto a la tensión. Eso va a depender de cómo lo quiere interpretar usted. No hay problema, pues, es lo mismo. Si lo pongo así, tengo el eje de referencia, el X, como eje de referencia, donde yo tengo un visor, vamos a poner la lapicera negra acá, y digo, este es mi ojo, yo veo pasar a los fasores, a la velocidad angular, y veo primero el rojo, si sigo girando esto, un momento, vamos a sacar esto. Sigo girando, va a pasar 90 grados, va a pasar el azul, y así sucesivamente. ¿Está bien? Calculo que ahí no hay ningún problema, porque eso ya lo vieron en Electrotecnia 1. Pero bueno, lo quiero hacer algún hincapié. La bobina recibe energía eléctrica y la energía eléctrica la transforma en energía magnética. Y en el caso del capacitor, si tengo la tensión como referencia, la corriente está adelantada a 90 grados. No, perdón. Entonces ahí tendría que la corriente está adelantada a 90 grados con respecto a la tensión o que la tensión está atrasada a 90 grados con respecto a la corriente. Y en un capacitor recibe energía eléctrica y esa energía eléctrica se transforma en energía en el campo eléctrico. Se cargan las placas, una positiva y la otra negativa. Con ese concepto del desfasaje de tensión y corriente, cada componente pasivo, nosotros ahora podemos ya realizar el diagrama fasorial del transformador, del alternador, del generador, de la línea eléctrica, de lo que sea. Entonces acá tenemos un diagrama vectorial del transformador real en vacío. ¿Qué va a suceder? Tengo la U 1, tengo a la izquierda la U 2, la U 2, la S 1, Phi sub 0 y I sub 0. ¿Qué significa? Ahí no vemos que está desfasado 90 grados, porque en realidad tendría que venir acá. Vamos a poder dibujar un poco, está en verde, ¿verdad? En verde no lo vamos a poner porque si no va a ser en azul fácil. Vamos a tratar de manejar el color azul, pero no meter tanto color. Acá yo tendría una suma acá. Este sería el... Vamos a tratar, ahí. Salió ahí. No, porque estoy viendo el celular. Ahí tendría el valor de la corriente de magnetización. Esta la hizo mu, la azul. Ahora voy a cambiar de color. Vamos a poner amarillo, pero... Y acá
voy a tener... A ver si me sale la flecha amarillo, pero no se va a notar amarillo, no lo van a ver. No, vamos a poner por color que resalta marrón, pues sí, vamos a poner marrón. Entonces, ahora lo voy a poner marrón. Sería otro fasor. Evidentemente que no me va a dar para dar la longitud, pero me queda el sentido de la flechita. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? En el transformador en vacío, el ideal era la tensión en borne igual y opuesta, la SU1, que es la fuerza contraelectromotriz, de fasor 90 grados, estaba la azul, la flecha azul, el fasor azul, con respecto a la tensión, estaba a 90 grados. Pero ahora, si se fijan, hay una pequeña inclinación, acá un phi cero, que no vale 90 grados. Tiene 80 grados, por decir un valor. 70 grados, bueno, 70 grados. El valor que ustedes quieran, pero no es 90 real. ¿Por qué? Y porque nosotros en el transformador real, cuando lo conectamos, y ya hemos hablado de que yo lo conecto al ¿Porque tiene transformador, resistencia? y porque tengo una resistencia, no tanto en dónde salió la resistencia. ¿Qué opina usted? Santiago. Sí, perdón. En el bobinado, en el cobre. Claro, pero este es corriente vacío. Bueno, entonces en el En la entrehierro. armadura, profe, del transformador. ¿Ah? La corriente interna que tiene el transformador. La que corresponde El a la hierro. el hierro. Por eso lo tocaba recién. Tengo. La azul corresponde a la corriente de magnetización. De la I sub 0 hay dos corrientes. Una que es la que produce el campo magnético variable phi y la otra es la que necesito para generar el calor debido a la resistencia de histéresis Foucault en el núcleo. Resistencia magnética. Y eso lo tengo que tomar de algún lado, lo tomo en la fuente. Entonces tendría la marroncita. La suma vectorial de las dos me da la I sub 0. Siempre la de magnetización es casi un 70-80% de la corriente I sub 0. Y la de pérdida en el hierro está en el orden de 15, 20, 25%. Siempre tengo que tratar de disminuir la transformación de la energía eléctrica en calor a través de la pérdida en el hierro, porque si no la máquina no voy a tener buen rendimiento en la máquina. Por eso tengo esta inclinación que está en phi sub 0. Significa que este transformador yo lo conecto. Circula corriente por el bobinado primario y esa corriente es la encargada de generar calor en el núcleo magnético por histéresis Foucault y generar el campo magnético necesario para que tenga tensión en el bobinado secundario, para obtener la tensión en el bobinado secundario por ley de Faraday-Lenz. Por eso tiene esa inclinación. No está a 90 grados, porque este ya es un transformador real en vacío. Tengo la corriente de magnetización, la azul, y la corriente de pérdida en el hierro, en el circuito magnético, en el núcleo, la marrón. La suma vectorial de las dos me da la I sub 0. Y la E sub 2 y la U sub 2 son iguales en módulo y en fase, por supuesto, están en fase, porque todavía está en vacío. ¿Qué sería? La fuerza electromotriz, la que está dentro del bobinado del secundario, y la tensión en borne, la U sub 2, tiene el mismo valor, porque como no circula corriente, no tengo caída de tensión, no tengo una malla cerrada. Al no tener la malla cerrada, ¿qué va a suceder? Que no tengo circulación de corriente, tengo tensión nomás. Para que circule corriente, cuando tengo una fuente de tensión, el circuito tiene que estar cerrado. Si no, no va a circular corriente. ¿Se entiende esa parte? Entonces, ¿y por qué están en el lado opuesto? En este caso, esta gráfica, sería el diagrama fasorial, lo ponemos así en forma horizontal o lo podemos poner en forma vertical. Es lo mismo, no hay ningún problema, depende de los libros que utilice el alumno. Y bueno, hay 2 o 3 libros que uno los tiene en plano horizontal sobre el eje X, la U, y otros la tienen sobre el eje Y. Es lo mismo, o sea, rota 90 grados nada más. Pero a mí lo que me interesa es que la I sub 0 tiene un desplazamiento
no de 90 grados, un desfase con la tensión de 90 grados, sino que menos 90 grados. Y el phi sub 0 es el ángulo de pasaje, que después ya vamos a verlo en coseno phi, factor de potencia, víctor de la carga, con un ángulo muy grande, por lo cual el coseno phi es bajo. Sería un transformador conectado en vacío. Entonces, la I sub 0 está compuesta de la I sub mu, la corriente de magnetización, y la I sub P, la de hierro, la de pérdida en el hierro. ¿Está bien? Bueno, esto lo voy a borrar porque si no. Y en el primer cuadrante, primero y cuarto, hacemos el bobinado primario y en el segundo y tercer cuadrante, el bobinado secundario. Esto lo borro. Ahora, ¿qué más sigue? No. Pérdida en el hierro. Eso. Y bueno, después tenemos los ensayos. Ensayo en vacío del transformador. El ensayo vacío, como recién habíamos visto, básicamente es tener el transformador. En el primario le aplico la tensión nominal, 220 voltios, 13.200, 380 voltios, la tensión por la cual se fabricó el transformador. Será elevador, será el reductor, dependerá para el luz y demás. Aplico tensión nominal al transformador. Acá con este toma corriente, le aplico los 220 voltios. Pongo un voltímetro, un amperímetro, un batímetro y del lado primario. Del lado secundario, un voltímetro. Entonces, aplico la tensión y lo dejo al transformador trabajar tranquilo. Y ahí que voy a poder determinar con este ensayo. Fundamentalmente, la B1 y la B2, que sería la uso 1 y la uso 2, que sería que las tensiones del primario y las tensiones del secundario. Y yo la conozco a través de la relación de transformación del transformador, que uso 1 sobre uso 2 es igual a N1 sobre N2, que es igual a I sub 2 sobre I sub 1. Entonces ahí, como corriente no tengo, estoy en vacío, puedo determinar la relación de transformación del transformador. Con el batímetro es un instrumento que mide potencia activa, la que se transforma en calor, en flujo luminoso y en par mecánico. No mide potencia reactiva inductiva y potencia reactiva capacitiva. La ve pasar nomás. El batímetro es el único que mide potencia activa. Entonces, ¿cuál es la potencia activa que se transforma en calor, particularmente acá en el transformador? Y sería la potencia de vacío del transformador, la que yo necesito tomar de la línea para que se genere el campo magnético por un lado y por otro lado que tome temperatura núcleo. Entonces yo tendría las pérdidas de vacío, que son de histéresis y Foucault. ¿Está bien? Profe, ¿lo tiene conectado ahora el transformador? No, no lo tengo conectado, pero lo conecto. En este caso, ahí está en vacío. Y ahí se chispa, ahí se ve la chispa. Pero es lo más lindo. Así prendíamos los cigarrillos en el colegio técnico. Como no había encendedor en aquella época, se ponía un cablecito fino, medio larguito, entre los dos extremos, cortocircuitábamos directamente a tensión nominal, por eso es un chisporroteo tan grande. Entonces ahora está helado, está frío. Si usted lo quiere tocar, venga a hacerte en mi casa. Haga la prueba de algún transformador que tenga, siempre electromagnético, no transformador electrónico. Lo dejo un rato y va a empezar a tomar temperatura. Esa temperatura es la que se transforma en la corriente, la energía eléctrica se transforma en calor. La energía eléctrica es lo que es tensión por corriente, potencia por tiempo es energía. O sea que necesito sí o sí que circule corriente, que es la corriente de pérdida en el hierro. ¿Y esa quién la mide? El batímetro lo puede medir tranquilamente. No mide la I sub mu, mide la I sub P nomás, la de pérdida. Entonces ahí, con este ensayo yo puedo determinar la relación de transformación, puedo determinar la corriente vacío, la potencia de vacío del transformador, y evidentemente puedo sacar el factor de potencia
del transformador en vacío, que normalmente siempre es un valor muy bajo, 0,4, 0,5 de coseno phi. Porque el ángulo de desfasaje entre tensión y corriente es muy, ¿qué dicen los alumnos? Es muy grande el desfasaje. Está en el orden de 80 grados, más o menos. El desfasaje entre tensión y corriente. ¿Está bien? Profe, una pregunta. ¿Cuánto más se acerca a los 90 grados el desfasaje? ¿Es que tiene mejor rendimiento el transformador? No, 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 no. Se tiene que, la carga tiene que ser, o sea, yo fuente de energía, veo a usted como carga resistiva pura, entonces le entrego toda la energía aparente y usted la transforma en activa. Pero si yo le entrego toda la energía aparente y usted una parte la transforma en activa y otra parte en reactiva inductiva, reactiva capacitiva, está el triángulo de tensión, el triángulo de corriente y el triángulo de potencia. Ah, claro, 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 perdón, me confundí entonces. Claro, si tenemos, no es lo mismo, a ver si lo Claro, puedo no hacer. tendremos resistencia, digamos. Claro, yo voy a dibujar dos triángulos acá porque hay algunos que directamente están como Adán, me parece, caído del árbol. Vamos a hacer un triángulo. Bueno, tenés que hacerlo otra vez. Vamos a ver. Seguimos con esto. Esto es práctica, esto es triángulo de tensión, triángulo de corriente. A ver si nos paramos, a ver si algo pregunta. Y ahora vamos a hacer otro de otro color, vamos a hacer rojo. ¿Se ve eso? A ver si lo tienen. ¿Lo ven en este triángulo? Todavía no sale. Sí, se ve bien ahí. Sí, se ve bien. Está bien, lo que pasa es que vamos al rojo ahora. Lo vamos a hacer acá. Más o menos que tenga la misma longitud. Y este otro. Acá tengo dos triángulos rectángulos. Ahora voy a buscar otro color ahí. No, entonces con el lápiz te voy a poner el ángulo aquí. Vamos a hacer de cuenta que me voy al texto. Es medio complicado, pero bueno, esto es ese. Este lo vamos a poner P. Y acá le vamos a poner Q. Este es el triángulo de potencia, lo mismo que este, le vamos a poner por la derecha. S. Este P. P y este Q. Entonces, tengo la S, es la potencia que suministra la prestadora de servicio eléctrico, la cooperativa de su barrio, la cooperativa de su pueblo, la prestadora de servicio eléctrico acá en Córdoba, EPEC, en la localidad que esté, en la cooperativa que esté, siempre le va a entregar tensión y corriente. En las máquinas y en los transformadores que entregan energía eléctrica siempre se miden, lo voy a poner acá como texto, es S, igual a que en el sistema monofásico, hablemos monofásico, después vemos trifásico, es U por I. Igual a U por I. Si es trifásico, tengo que multiplicar por raíz cuadrada de 3. Acá no tengo coseno phi, no tengo seno phi, no tengo nada porque es potencia aparente. Aparentemente lo que me entrega el prestador de servicio eléctrico. Sería el concepto. Potencia aparente. En cambio la P es potencia activa, la que se transforma en calor, en flujo luminoso y par mecánico. El ingeniero Maximini tiene 3 hermosas hijas, o las alumnas 3 hermosos hijos. Todos 3 aquí. La nota que pone el ingeniero Maximini en el examen final, 0, 3, 6 y 9. Y esta es potencia activa, esta unidad de medida en vatio.
Y esta es Q, potencia reactiva inductiva o reactiva capacitiva. Entonces, si yo tengo el S que es más o menos lo mismo, supongamos que en este caso tengo P, no es igual este S. El P es el mismo, pero el Q no es lo mismo. Tengo más Q acá sobre el triángulo rojo que el triángulo marrón. Póngale que haga otro gráfico. Vayan analizando lo que digo. Y la pregunta sería, ¿cuál es el que tiene mejor coseno phi? Entonces, ahora vamos a hacer una gráfica acá. La marrón. Vamos a poner acá. La marrón, sí, sí. Y este le sigue este. Acá tengo P en la parte de abajo, Q en la parte de arriba y en el cateto opuesto, porque este es el ángulo que tengo acá. Entonces tengo pequeño valor de potencia reactiva o energía reactiva inductiva. Si usted se fija, el rojo, el marrón y el negro en esa orden, tendría que el P y el Q son casi similares desde el punto de vista del módulo del vector. Este sería P y este sería S. ¿Está bien? Y este sería el Q. Entonces, ¿qué me está diciendo estos fasores, este diagrama fasorial? Que la carga S, perdón, que la carga PQ, la suma de las dos fasorialmente es igual a S. ¿Qué me dice a simple vista con respecto al marrón y con respecto al rojo? Que el segmento P y el segmento S son casi iguales. ¿Y qué es lo que es eso? Eso es la representación en módulo de la potencia. 100 kilovatios, 100 volamperes son iguales. Uno será 100 volamperes y el otro será 95 vatios, por decir un número. ¿Me explico? En cambio, acá en el rojo voy a tener 100 volamperes, se me van a repartir 50 volamperes reactivos en inductivo y 50 vatios en la parte activa. O sea que estoy en el orden de un rendimiento de un 50%. En cambio, acá estoy en un rendimiento de un 95%. ¿Está? Esto es lo mismo que el triángulo de tensión y el triángulo de corriente, porque si la potencia aparente, activa y reactiva la divido por tensión, ¿qué triángulo tengo? Si la potencia aparente, activa y reactiva la divido por corriente, ¿qué triángulo tengo? Triángulo de tensiones. ¿Está? En el caso particular del triángulo que estamos viendo, que es el triángulo de corriente en el transformador, va a estar compuesta por una corriente activa, la que se transforma en calor, más la potencia reactiva. La suma de las dos corrientes, la suma de la corriente activa y la reactiva, la potencia activa, la potencia reactiva, la suma de las dos, me tiene que dar la corriente total o la potencia total que me está suministrando la fuente, que yo estoy consumiendo como carga, que tendrá una parte activa, que se transforma en calor, pérdidas por histéresis y Foucault, y una parte reactiva, que es la que transforma esa corriente en campo magnético. Por eso se llama corriente magnetizante. Está en fase con el flujo. La I sub mu siempre está en fase con el flujo, porque es la que la genera. ¿Quién genera el flujo para que circule por el núcleo magnético? La corriente de magnetización. La corriente pérdida se transforma en calor. ¿Se entendió? Sí, ¿Alguna sí. pregunta? No sé qué dijo, ¿por qué? A ver. Tiene que cambiar la foto de este alumno acá. ¿Cómo se llama? Marcelo Aba. Aba. Marcelo Aba, ¿eh? Sí, sí. Tiene que cambiar la No. foto. Ah, porque no es mía esa foto. Entré, pero me quedó otra foto. No, ahí está tapando a la señorita y se está tapando. No, no, sí, es mi hija, se quedó la foto esa puesta y quedó ahí. Ah, Ya la vamos a cambiar.
En cambio, Santiago Martínez está en moto ahí. No alcanzo a ver tanto, pero bueno. A medida que van hablando, cada alumno que habla a mí se me pone el marco verde. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? No sé qué me dijo. Santiago, Santiago. una pregunta. ¿Siempre se intenta que la potencia aparente sea lo más cercano a la potencia activa? Siempre, siempre. Las dos tienen que ser iguales. Lo más cercano. Por eso está el rendimiento. En este caso, si usted se fija, con respecto al S rojo, la S del marrón y la S del negro, ¿cuál es en forma de segmento? Que sería del módulo del vector. El módulo del vector se aproxima más al segmento de la potencia activa. ¿Al del Una negro? regla. Y claro, una regla, no vamos a agarrar una regla ahí, mide, y evidentemente que bueno, eso lo estamos viendo desde el punto de vista fasorial del módulo, porque todo esto se hace en función de escala, con una escala de potencia. Dice, bueno, la escala 10 centímetros, 1 centímetro, 100 vatios, por decir un valor. Esto no se hace hacia como lo estoy haciendo yo. Pero evidentemente yo ya estoy viejo y no voy a estar con una escala y demás. Entonces la representación bien gruesa para que ustedes lo vean fácil. Evidentemente que este coseno phi, este ángulo es muy grande, este es más chico y este es chiquito. Por lo cual este es un coseno phi muy bajo, este es un poquito ya mediano ahí y este ya casi no tengo coseno phi vale 1. Y cuando el coseno phi vale 1, tengo la máxima transferencia de potencia. Hay un teorema que se llama teorema de máxima transferencia de potencia. Cuando la impedancia del generador y la impedancia de la carga son iguales, tengo la máxima transferencia de potencia. ¿No lo vieron eso en el electro 1? En electrónica, por ejemplo. Con Carlos Centeno, ¿no lo han visto? No, yo no me acuerdo. ¿Está bien? El concepto, no acordarse del teorema, no me interesa acordar. Tantos teoremas, pero el concepto es fundamental. Cuando la impedancia de la carga es igual a la de la fuente, tengo la máxima transferencia de energía eléctrica. Que sería el caso de que estamos en el diagrama fasorial negro. Evidentemente que después ya vamos a ver después cómo es el tema. Como bajamos acá del rojo, pasamos al marrón y del marrón pasamos al rojo. Eso es otro tema de clase que es coseno phi. Pero a mí lo que sí me interesa es que este triángulo de potencia es lo mismo que el triángulo de tensión. ¿Hicieron un triángulo de tensión, triángulo de corriente? Sí, sí. Sí, En lo el electro hicimos 1. relacionándolo con capacitores y bobinas en Electrotecnia 1. ¿Está bien? Pero eso con respecto al desfasaje entre tensión y corriente, pero trabajos de potencia, así, de corriente, circuito paralelo, por ejemplo. ¿Qué característica tiene el circuito paralelo? El circuito serie, ¿qué característica tiene? En el circuito serie, de varias resistencias, de varias inductancias, de varias capacidades, o de combinación de ellas, ¿qué es lo que es común en un circuito serie? ¿Tensión o corriente? La corriente. La corriente es común, entonces ahí en un circuito serie tengo que aplicar la ley de Kirchhoff. Entonces tengo que sumar las tensiones reactivas y las tensiones activas. En un circuito paralelo, de varias resistencias en paralelo, varias inductancias en paralelo, varias capacidades en paralelo, ¿qué es lo que es común en un circuito paralelo? Tensión. La tensión. Entonces tendré que hacer el triángulo de corriente de la corriente activa, la corriente reactiva y la corriente aparente. ¿Está? Por eso son tres triángulos iguales, nada más que en distintas escalas. No es lo mismo el triángulo de potencia en una escala de potencia, el triángulo de tensión en una escala de tensión y el triángulo de corriente en una escala de corriente. ¿Está? Bueno, voy a borrar todo esto. Si no, después lo voy llevando y me va a complicar. Bueno, ya conocemos los triángulos. Para eso estuvieron viendo eso. Eso siempre en el electro 1, yo cuando lo doy,
Le digo, esto le va a servir para esto, y la finalidad es esta. No es porque para estar calculando por calcular. Por eso a mí no me interesa si el alumno en el ejercicio y en el examen final le sale 15 o le sale 17 o le sale 25. Analizaremos después por qué tanta diferencia y demás. Pero a mí lo que sí me interesa son los conceptos. Por eso es tanto el hincapié que Maximiliano hace sobre el concepto físico-eléctrico, ver algún ejemplo, algún complejo. Pero yo le he pasado varios, el preguntero con varios ejercicios y resueltos y demás, que es el análisis que tiene, pero para interpretar el ejercicio y poder resolver el ejercicio, tiene que interpretar física eléctricamente cada parámetro. Si no interpreta, lo hace de memoria, lo copia. Y eso no le va a servir porque el día de mañana, como profesional en la calle, usted tiene que contestar sí o sí. Y lo que usted conteste es palabra santa. Porque usted es profesional en la parte de técnico superior en mecatrónica de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, el corazón de mi país. Será Córdoba el profesor, más vale. No importa que haya alumnos del norte, del sur, del este, del oeste. Usted se recibió en la Tecnológica de Córdoba. ¿Y quién le dio electrotecnia? El ingeniero Maximiliano. Después electrotecnia, dice electrotecnia 1, electrotecnia 2. Se van a acordar de electrotecnia 2 porque es la que abarca toda la herramientita que estuvieron viendo en electrotecnia 1. Yo se la tengo que reflotar un poco para aplicarla en la máquina. O sea que la máquina es la que van a ver. Transformador real en carga. Entonces, bueno, acá hay un ejercicio, el que tenga problemas, lo resuelve, lo va incorporando haciendo la carpetita. Acuérdense siempre, una vez realizado el ejercicio, una vez escrito el ejercicio, es como leerlo 7 veces. Hay algunos errores en el libro, así que eso sirve para que lo puedan descubrir. Si nunca ningún alumno me dice nada, es porque no hizo nada. Hay varios errores en el libro. En el caso particular del circuito equivalente de diagrama Fasorial para el transformador en carga, acá que tenemos directamente, ahora le aplicamos, vamos a abrir un poquito más, tenemos el transformador real en carga, figura 1315, eso lo ven ustedes ahí. XD1, R1, sería la reactancia y dispersión del bobinado primario, la resistencia del bobinado primario, el número de espiras, la fuerza contra electromotriz, la tensión en Borne, phi, el flujo, que es común para las dos bobinas, bobina número 2, número secundario, el de baja, el de alta, como le quieran llamar, depende de la relación de transformación, número de espira 2, la E sub 2, la fuerza electromotriz, la I sub 2, la corriente secundaria, la R2, la X de 2, que sería la resistencia en alambre y cobre, y la reactancia de dispersión del bobinado secundario. Y esta parte corresponde a la carga, Z, ángulo phi. Dice que para que... Sí. Una pregunta. ¿En dónde está ahí sub 0? ¿Ah? En el gráfico del transformador. Y sub 0, ¿dónde está? En este momento ahora directamente puso ISO 1. Ah, bien. Entonces, la ISO 1 está compuesta por la corriente de carga, que ahora por eso se va a llamar ISO 1. ¿Usted tiene novia? Sí. Ah, bueno, no vaya tan rápido. Vamos despacito. ¿Está bien? Ah, sí, sí. Ah, bueno. Vamos más despacio entonces. Vamos despacio. Entonces, tengo la ISO 1, que es la corriente por el bobinado primario. Y acá, si se fija, acá tengo una ecuación que dice N1 por I sub 0 igual a N2 por I2 más N1 por I1. Vamos a sacarlo de nuevo. La fuerza magnética producida por las bobinas de transformador debe ser igual en carga que en vacío. La N1 por I sub 0, que es la que usted hizo el comentario, vamos a anotar acá. Le voy a remarcar acá.
esta siempre se tiene que mantener constante, que es la I sub 0, la de magnetización por el número de espiras. Y eso va a ser, eso es fuerza magnetomotriz, que es N por I, la cantidad de corriente por el número de espiras que voy a tener que hacer circular por la bobina para tener un flujo fijo. Que eso viene de solenoide, de ley de Hawkinson, ley de Ohm de los circuitos magnéticos. N2 por I2 más N1 por I1. Porque esta corriente es la I sub 2, la de corriente en el secundario. Y esta es la corriente en el primario, la I sub 1. O sea que la I sub 1 está incorporada acá. Si yo despejo de acá y obtengo que N1 I1 es igual a N1 I0 menos N2 por I2. ¿Qué significa eso? A través de un artificio matemático que se llama relación de transformación, la corriente del secundario, ¿cómo la ve el primario? ¿O cómo la puedo llevar al primario? La corriente I2, la del secundario, a través de la relación de transformación, la llevo al primario. Entonces, la corriente I2, si es de 50 amperes, no la puedo llevar al bobinado primario con 50 amperes, la llevo a través de la relación de transformación. A través de que si tengo que multiplicar o tengo que dividir la corriente, ya sea si es un transformador reductor o elevador. Entonces, la corriente del secundario la llevo al primario a través de la relación de transformación. O sea que la I sub 1 está compuesta por la I sub 0 más la I sub 2 prima, porque ahora se va a llamar prima. I sub 2 prima. Eso me va a dar la I sub 1, que es la I sub 2 multiplicada por la relación de transformación, me da la I sub 2 prima. La suma de la I sub 0 por N1 más la I sub 2 prima por N2 prima me va a ser igual a N1 por I1. Ya anulo, si el transformador relación 1, anulo toda la N, porque el número de espiras es la misma. Entonces significa que ¿qué va a pasar acá? Vamos a escribirlo. Si el transformador es relación 1 a 1, porque siempre se estudia todo esto por el transformador relación 1 a 1, tengo que la I sub 1, que es la que figura ahí, es igual a I sub 0, mayúscula, I sub 0, menos, acá voy a poner menos y después vamos a ver por qué. I sub 2, que lo vamos a poner I, como el asterisco. Bueno, aquí salga acá. Sale un asterisco. I sub 2. Prima. Eso sería. El valor de I sub 1 es la I sub 0, que ya figura acá, siempre va a figurar, más la I sub 2 del secundario, llevada a través de la relación transformada, llevada al primario. ¿Y cómo la llevo? A través de la relación de transformación. ¿Y qué índice? Su índice le incorporo un asterisco para decir que la I sub 2 prima sumada a la I sub 0 me da la I sub 1. ¿Se entendió eso? No tengo pinza amperométrica porque se la dejo mi hijo. Ya después veo a ver si... Yo agarro y tengo el transformador. Ya está conectado, ya toma un poquito de temperatura. Tengo la corriente primaria acá, que en este caso sería la I sub 0, la corriente vacía. Como no tengo carga, no hay problema. No tengo carga, no voy a tener la I sub 2. Pero cuando yo le conecte, sigo con el tema del transformadorcito este que tengo acá, con una carga, con una lámpara. ¿Se ve la lámpara? Sí. Voy a poner la lámpara un poco más para acá. Y acá yo tengo saca, pinchame el dedo. Coloco la carga acá. Acá, cuando mida sin la carga, es la I sub 0. Pero cuando conecto la carga, no me anda la lámpara.
que no se error. Pero vamos a desconectar porque si no, me pega un patado. No sé dónde es. Cuando yo mida con un amperímetro el valor de la corriente en ISU 1, en el primario, no me va a seguir marcando pero qué bárbaro. No me va a marcar la I sub 0, me va a hacer la I sub 0 más la corriente del secundario llevada al primario. No, se ha roto la lámpara. Vamos a ver si tengo tensión. Se ve que se ha caído, se ha golpeado, nadie me ha dicho nada. Por lo que veo. No sé acá. Está como una cosa. Y la salida de este. Ahí le tengo la salida de 200. Bueno, pero tengo problemas acá con la lámpara. No sé si claro. Quería ver si podía conseguir. Este lo había roto a propósito. Vamos a ver qué resistencia ómica tiene. Lo que yo estoy tratando de hacer es generar no tengo una lámpara. Pero bueno, en el caso particular de este, que yo le conecto acá en una carga, como no tengo la pinza delante de la mano. Pero el concepto sería, yo aplico una carga, conecto una carga acá en el secundario del transformador. Es importante, vamos a ver qué conecto. ¿Qué sale? Ahí va. Espérate que se me desconecta de acá. Ahí está. Entonces van a ver que acá yo tengo una pequeña chispa que estoy conectando la carga, que en este caso sería el transformador. Entonces, ¿cuál es el concepto? Conecto la carga. Antes de conectar, conecté la fase y ahora voy a conectar el neutro. La corriente que circula por el primario
es la corriente vacío. Cuando conecto la carga, la corriente del primario aumenta en forma instantánea. Aumenta en forma instantánea. Entonces, ¿qué corriente me va a circular acá? La I sub 0, que es siempre la misma, más la corriente del secundario llevada al primario a través de relación de transformación. Entonces, ahí tengo la I sub 1. La I sub 1 es la I sub 0 más la I sub 2 a través de la relación de transformación llevada al primario. ¿Se entendió esa parte? Profe, la corriente I1 nosotros no la utilizamos. ¿O sí? Sí, sí, es la suma de las dos. Nada Digo, más pero que en la carga, digo. no, es la que va a tomar de la fuente. Acá les pongo el signo más ahora, porque le había puesto signo menos, pero nadie me pregunta nada, después ya le digo. La I sub 2 es corriente de magnetizante, por eso dice, la suma es de corriente magnetizante. La I sub 2, la corriente del secundario llevada al primario a través de la relación de transformación. No puedo llevar la corriente que tengo en el secundario, 5 amperes, llevarla al primario en 5 amperes. La llevaré múltiplo de la relación de transformación. Si es relación 1 a 1, sí, pero si es relación 10, ¿qué tengo que hacer? 5 dividido 10 o 5 multiplicado por 10, porque si es reductor o elevado. Entonces llevo la corriente secundario al primario. ¿A través de qué? A través de la I sub prima 2. ¿Qué significa la I sub prima 2? Lo voy a poner acá. Dijimos que N1 sobre N2 es igual a la relación de transformación. Que también esto es igual a que a I sub 2, mayúscula, I sub 2 sobre I sub 1. No, mayúscula, entonces I sub 1. Entonces, supongamos que la corriente del secundario, por decir un valor, este serían como, me parece que eran, entonces, ¿qué corriente tenemos? Había mucho en práctica el otro día que parecido. Póngale que sea, vamos, un número redondo para no complicar la vida. 10 amperes. La corriente I sub 2 igual a 10 amperes. 100 amperes, 1000 amperes, el valor que usted quiera. Acá en este caso ponemos 10 amperes. ¿Está bien? Y decimos que la relación de transformación vale, para hacer un número fácil, 5. La relación de transformación es 5. El número de espiras del primario y el número de espiras del secundario, la relación es 5. Entonces, con estos datos, mientras me voy a ir al baño, porque me mandaron a llamar, no sé qué problema, se está quemando el asado, me parece. Me llama mi señor. Lo calculan ustedes. Calculen el ISO 1 con esos datos. Voy a ir hasta a dar vuelta el asado allá en el horno.
Acá estoy de nuevo. Lo que pasa es que hoy cumpleaños mi mamá, entonces tiene todas mis hijas y mi hijo, y estoy haciendo una comida al horno. Los alumnos no vienen. ¿Calcularon ahí el valor de la corriente? ¿Hizo uno? 2 amperes. 2 amperes. 2 amperes. O sea, por el bobino secundario va a circular 10 amperes. Bobino secundario 10 amperes. Por el bobino primario, esos 10 amperes los reflejo en el bobino primario con 2 amperes a través de la relación de transformación. No puedo llevar los 10 amperes ahí. ¿Se entiende? Ese es el concepto fundamental. Todos los parámetros del secundario los llevo al primario a través de la relación de transformación. Será 5 o será un quinto. Si es elevador o es reductor. ¿Está? Entonces, porque acá, si se fija, bueno, esto ya está calculado, no hay ninguna duda, no hay ningún problema. ¿O sí? No, no, ninguna duda. No, no. Lo borro. Esto está... Porque si ustedes se fijan, esta es una malla del bobinado primario y otra malla del bobinado secundario. Pero ¿cómo conecto eléctricamente la malla 1 y la malla 2? El bobinado primario y el bobinado secundario. Lo conecto a través de la relación de transformación. Entonces, es un artificio matemático que inventamos y, bueno, da resultado y así se calculan las máquinas. Decimos que Profe, todos los parámetros... Sí, interrumpo una consulta. Conforme a la primera ecuación, ¿sí? En la que tiene por encima del transformador marcada en amarillo, yo intuyo que de ahí usted despejó el tema de las corrientes, en donde puso que I sub 0, I sub 1, perdón, era igual a... I sub 0 más, que era menos, a I sub prima 2. Claro, usted la despejó de ahí arriba, ¿no? Sí, sí. En el Porque caso dije anterior, que la entonces relación de transformación tiene 1. I sub 0 tendría que valer 15, ¿no? No, no, lo que pasa es que acá el signo más es más fasorialmente, pero la corriente de magnetización, la I sub 2, es de desmagnetización, no de magnetización. La I sub 2 está en el sentido contrario, produce un campo magnético opuesto al campo magnético de I sub 1, por lo cual siempre está entre el tercer y cuarto cuadrante. Siempre está abajo de la corriente del primario o del gráfico del primario, que el primario siempre está entre el primero y el segundo cuadrante, en la parte superior. Donde está la corriente I sub 1, la I sub 2 es opuesta, siempre. La I sub 2 surge en respuesta a I1. I sub 1, perdón. La I sub 2 nace porque yo coloco una carga acá. Una Claro. carga en el secundario. Profe, eso depende de la carga que tenga, ¿no? Claro, sí, sí, va a depender de la carga que tenga. Claro, claro. Según la carga voy a tener la corriente sub 2 Y y acá esa la relación es la que se opone al primario. al flujo principal. Y esa Claro, sería la I la sub fuerza. 2, la I sub 2 tiene un bobinado de tal forma que cuando circula la corriente I sub 2 debido a la carga que yo le aplico, esa corriente que está en el núcleo, comparte con el núcleo, esa corriente genera un campo magnético opuesto, dependerá del número de espiras, dependerá de la corriente, un campo magnético opuesto que trata de anular, porque es opuesto, al flujo común. Porque ¿cómo se entera el primario de que conecta una carga al secundario? ¿Cómo se entera el primario para aumentar la corriente? Que lo hace en forma instantánea. Bueno, ahí estamos. ¿No sería, profe, disculpe, la fuerza contra electromotriz esa? ¿En el cual? La que se opone a la corriente del... No, no, acá básicamente el flujo, siempre tenemos que tener en cuenta esto. Siempre el flujo es común para los dos bobinados y tiene un valor determinado.
Si el flujo disminuye, hay alguien que tiene que rápidamente suplir esa disminución del flujo para tratar de mantener el flujo común. Entonces, ¿quién disminuye? Las tensiones o las corrientes. O aumentan las tensiones, aumentan las corrientes, o disminuyen las tensiones, disminuye la corriente. Pero el flujo siempre se mantiene constante. Pero, ¿qué sucede? Para la interpretación del fenómeno físico, lo que sucede en el transformador, cuando yo coloco una carga en la tensión U2, en este caso el transformador que yo tengo acá, le coloco una carga, va a circular I2, por lo cual me va a producir un campo magnético, porque es lógico, va a circular corriente por el bobinado secundario, un campo magnético que se me opone al campo principal. Pero la consigna del transformador es que el flujo se tiene que mantener constante. Entonces, ¿qué sucede? Para que se mantenga constante el flujo, tiene que aumentar instantáneamente la corriente I1. Tiene que aumentar en la proporción de la relación de transformación. ¿Para qué? Y para mantener el flujo constante. Y recién un compañero de ustedes dijo algo de la fuerza contra electromotriz. Desde el punto de vista eléctrico es, aumenta I2, disminuye E2. Como un transformador relación 1 a 1, la E2 y la E1 son iguales para hacer el análisis y poder interpretar el funcionamiento del transformador. Cuando empieza a crecer I2 por la carga, la E2 disminuye. La E2 disminuye. La E1 también disminuye. Entonces, si vemos la ley de Kirchhoff, nosotros decimos que la U1 tiene que ser igual a la caída de tensión en la reactancia inductiva, más la caída de tensión en la reactancia, en la resistencia, más, sería menos, porque el sentido contrario, la fuerza contra electromotriz. Pero ahora la fuerza contra electromotriz disminuye porque aumentó la corriente en el secundario. ¿Qué hace en el circuito? Me da la posibilidad de la fuente de tensión que está uso 1, me da la posibilidad de hacer circular más corriente porque la fuerza contra electromotriz se me disminuyó. Y se me tiene que mantener en equilibrio la ley de Kirchhoff, de las tensiones. Entonces, en forma automática, disminuye el S1, porque aumentó la carga en el secundario, disminuye el S1, la uso 1 hace circular más corriente para que produzca la caída de tensiones acorde al equilibrio de tensiones de la ley de Kirchhoff, y como aumenta la corriente, aumenta el campo magnético y vuelve a restablecerse el valor del campo magnético. Sí. Es medio engorroso, pero el sistema es así. Vamos a ir despacito. Sí. Ahora sí ¿Ah? se entendió. Sí, se entendió. Porque esto es malla, son dos mallas. Una en tensión y, por supuesto, cada malla circula corriente. La unión entre las dos mallas, eléctricamente no tengo nada, entonces tengo que unirla eléctricamente. ¿Y cómo lo voy a unir para hacer circuito equivalente? Tengo que unirlo con algo y lo uno con la relación de transformación. Entonces, todos los parámetros, E sub 2, I sub 2, R sub 2, X de 2, y U sub 2, y Z de 2, de ángulo phi, la Z de la carga en el secundario, todos esos parámetros los llevo a la malla primaria, a través de la relación de transformación. La I sub 2, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo que hicimos recién como ejercicio. Los 10 amperes no los puedo llevar, que es la corriente secundaria, no los puedo llevar lisa y llanamente al primario como 10 amperes. Lo voy a llevar como I'2 a través de la relación de transformación, que en este caso era 2 amperes. Profe, Sí, entonces hay una relación de la fuerza electromotriz de cada uno de los bobinados con respecto a la corriente, ¿son iguales? siempre todas las caídas, siempre la ley de Kirchhoff. Esto es una malla. En una malla, ¿cuál es el concepto de una malla cerrada? La sumatoria de la fuerza electromotriz es igual a la sumatoria de las caídas de tensión. Eso se tiene que cumplir sí o sí. Si hay alguien que me baja la tensión, tiene que aumentar la corriente para mantenerse el equilibrio. Con ese concepto tenemos el concepto de lo que sucede en la malla 1 y en la malla 2. Y con el concepto de la relación de transformación, que es unir la malla 2 con la malla 1, o la malla 1 con la malla 2, porque reducción del secundario al primario o reducción del primario al secundario, lo mismo.
En este caso hacemos relación del secundario al primario. Llevamos todos los parámetros del secundario, los llevamos al primario a través de la relación de transformación. Entonces acá N1 y sub 0 igual a N2 y 2 más N1 y 1. Pero este más algebraicamente no corresponde. O sí corresponde si yo tengo el concepto de que la I sub 2 es un segmento en corriente opuesto al segmento de I sub 1. Porque el I sub 0 siempre se tiene que mantener constante. Porque el que genera, I sub 0 genera phi. Eso no lo puedo modificar. Entonces, cuando aplico carga en el secundario, aumenta la I sub 2 y disminuye la E sub 2. Como la E sub 2 y la E sub 1, la E sub 2 como la E sub 1, en un transformador de relación 1 a 1, que es lo que estamos haciendo acá como para interpretar fenómenos, son iguales, significa que en la malla 1, la fuerza contra electromotriz me disminuye, baja. Por lo cual, la suma de las caídas de tensiones no es igual a la tensión en Borne. Entonces, ¿qué tiene que hacer la tensión en Borne? Dejar circular más corriente por la malla 1 para equilibrar las caídas de tensiones con la tensión de la fuente. Entonces, provee más corriente I sub 1, que es la I sub 0 más la I sub 2 prima, la corriente del secundario llevada al primario. Si se entendió eso, hemos avanzado un montón. Hay un montón de preguntas acá. A ver. ¿Qué será? HDP, ¿qué es lo que hizo? Sí, lo de cambio. No sé qué dicen los alumnos. ¿Sobre qué estoy? Estoy que entiendo y a la vez no. Ah, bueno, sí, le pasa todo, no se haga problema. Santiago Martín, no se haga problema. De a poquito hay que lee 2 o 3 veces, rinde con Maximena y 2 veces, la tercera la aprueba. La foto más, ya está. No sé, bueno. Ya están jugando. Es fácil, no es complicado. Siempre aumenta la corriente en un circuito, disminuye la caída de tensión. Al disminuir la caída de tensión en el circuito del transformador del secundario, disminuye la fuerza contra electromotriz del circuito del primario. Como la ley de Faraday, la ley de Kirchhoff se tiene que mantener, la tensión en Borne, la fuente de energía, cede más corriente. A través de la relación de transformación sería 2 amperes. Da 2 amperes más para equilibrar el circuito. Y el flujo siempre se mantiene constante y las leyes de Kirchhoff en la malla 1 y en la malla 2 se mantienen. ¿Se entiende? Bueno, seguimos. Bueno, todo esto lo que estoy hablando yo está escrito acá, así que, pero yo lo que quería es la interpretación. Ahora vamos a ver el diagrama fasorial. Un poquito complicado, pero va sumando caídas de tensión, nada más. No hay otra cosa. Vamos a ponerlo un poquito más abajo para ver acá. Todo lo que pasa en la malla 1, la U sub 1, la I sub 1, la X de 1, la R1 y la E sub 1, está acá en el cuadrante de la derecha. Sería entre el primero y el cuarto cuadrante. Todo lo que pasa en el circuito de la malla 2 sería la E sub 2, la I sub 2, la R2, la X de 2, la U sub 2. Todo eso está en el opuesto cuadrante, sería el segundo y el tercer cuadrante. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tener que, para obtener la tensión en Borne, uso 1, ¿qué tengo que sumar? Tengo que sumar la fuerza contra electromotriz, eso 1, la caída de tensión resistiva, R1, la caída de reactancia inductiva, X de 1, con la corriente I1 que circula por la bobina. Entonces, la S1 la tengo de referencia, menos S1, porque es igual y sentido opuesto, porque es una tensión igual y sentido opuesto a la tensión en Borne. Más la caída de tensión resistiva, ¿con qué inclinación?
con la inclinación de la corriente hizo 1. Por la resistencia, un vector, evidentemente de acuerdo a la escala que tome, un vector pequeño. Módulo R1 por I1. Más XD1 por I1, la caída de tensión inductiva. Evidentemente, con respecto a la resistiva, está desfasada a 90 grados. La SO1, con la caída de tensión resistiva, el desfase que hay depende del desfase que tenga la corriente, que en este caso yo la tengo dibujada. Más la caída de tensión inductiva, la suma de la fuerza contra electromotriz, más la caída de tensión resistiva, más la caída de tensión inductiva, me da la U1. Y ahí cierra el diagrama fasorial. En el caso de la malla 2, tengo la E2 sumada con la caída de tensión resistiva 2, más la caída inductiva 2, me da la U2. Todo lo que está pasando en la malla 1 o en la malla 2, eléctricamente hablando, y eso ya lo han visto en Electrotecnia 1, hacemos el gráfico que corresponde al diagrama fasorial del transformador en cable. Como verán, las corrientes son iguales y opuestas, por la simple razón de que una es magnetizante, la I1, y la I2 es desmagnetizante. Si no hay ninguna pregunta, sigo avanzando. Por eso siempre primero, cuando yo pido el principio de funcionamiento del transformador, diagrama fasorial del circuito equivalente, primero tiene que hacer el circuito equivalente y después el diagrama fasorial, porque de ahí es donde empiezan a salir los fasores, para ver por qué tiene esta inclinación y estos desfases. El diagrama fasorial lo único que se ve es cómo se desfasa la caída de tensión resistiva inductiva, la fuerza contra electromotriz y la tensión inversa. En el circuito equivalente me da los parámetros de resistencia e inductancia para calcular el transformador, básicamente. Bueno, seguimos con la relación de transformación de corriente, que me parece que no hay ningún problema. Y ahí termino esa parte. ¿Qué más tengo acá? Circuito equivalente en cortocircuito del transformador. Acá lo que hace es determinar los valores de resistencia y reactancia en cortocircuito del transformador. En el bobinado secundario se cortocircuita los extremos del transformador, como esta operación que estoy haciendo acá, cortocircuito, y mido los valores que tengo. Aplico un valor de tensión, un valor de corriente y obtengo el valor de la resistencia de cortocircuito y la reactancia de cortocircuito. Esos son datos característicos del transformador. Hago el triángulo de impedancia, que si a este triángulo lo multiplico por corriente, lo divido por tensión, tengo el triángulo de tensión, o tengo el triángulo de corriente. ¿Está bien? Siempre el triángulo es el mismo. La parte reactiva, inductiva, es la que está en el cateto opuesto, al ángulo en cuestión. Y la parte activa es la que está sobre el cateto adyacente, sería sobre el seno o coseno. Sobre el coseno, porque el cateto adyacente. Entonces está la resistencia activa, la reactancia reactiva, la suma de los dos, fasorialmente hablando, me da la impedancia de cortocircuito. Y ahí tengo el ángulo de cortocircuito también. Son datos por el transformador. Y eso está expresado en % del valor de la tensión. Hay un ensayo que se llama ensayo de cortocircuito, que ya lo vamos a ver. Básicamente es al transformador en sí, al transformador en sí le aplico un valor de tensión, pero acá no le aplico el valor de tensión nominal,
un valor de tensión que se llama tensión de cortocircuito, donde cortocircuito los extremos del secundario del transformador, y aplico un valor de tensión tal que haga circular por el bobino primario y el bobino secundario la corriente nominal del transformador. Si un transformador en este caso de 150 vatios, la corriente del primario me parece que era 0,25 amperes y la corriente secundaria 14 amperes. Eran 14 por 14, 15 amperes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para hacer el ensayo de cortocircuito y determinar el valor de la tensión de cortocircuito, que es un dato del transformador que se utiliza para después conectar transformador en paralelo, que es la resistencia del cortocircuito y la reactancia del cortocircuito del corazón del transformador, de lo que es la bobina primaria y secundaria. Cortocircuito el secundario del transformador, que coloca un amperímetro, normalmente se coloca un amperímetro, y en el primario coloco otro amperímetro, un voltímetro, y coloco un autotransformador, y le voy aplicando un valor de tensión que se llama tensión de cortocircuito, un valor de tensión que es mucho menor a la tensión nominal del transformador. Por ejemplo, este es un transformador de 220 voltios. No le aplico 220, le voy a aplicar un 10% de tensión de cortocircuito. Sería 22 voltios. Entonces, con un autotransformador voy aumentando la tensión hasta llegar a 22 voltios. Tengo el secundario del transformador en cortocircuito y por la corriente, por la bobino primario, circula la corriente del primario y por el bobino secundario circula la corriente del secundario. Y ahí lo puedo dejar indefinidamente conectado al transformador porque está circulando la corriente nominal en el bobino primario y el bobino secundario. Por lo cual, con este ensayo puedo determinar la potencia del cortocircuito, la corriente del cortocircuito, la tensión del cortocircuito. Puedo determinar la temperatura que pasado un cierto tiempo, 3 horas, 6 horas, 9 horas, de acuerdo a la norma, qué temperatura toma el núcleo magnético. Entonces, esta tensión de cortocircuito es un porcentaje de tensión de la tensión nominal del transformador. Si es de 300 voltios, 10% será 132 voltios. Si es un transformador de 380 voltios, será 38 voltios la tensión que le aplico. Cortocircuito el secundario a través de un amperímetro y de esa forma puede circular la corriente nominal por el primario y por el secundario. ¿Se entendió eso? Y con eso yo voy a poder calcular, bueno, el ensayo está hecho acá. Son los dos ensayos básicos, ensayo de vacío y ensayo de cortocircuito. Es tema de examen también, porque no lo vemos en máquina, directamente lo salteamos en máquina de alterna porque es el mismo ensayo. Por eso me queda un poquito más tiempo sobre esto. Tengo un autotransformador a una tensión que es tensión de cortocircuito, que está en el orden del 4, del 6, del 10%, hasta el 12%. Depende de las conexiones que tenga el bobinado primario y secundario. Tensión de cortocircuito, un amperímetro, un batímetro, y en el secundario coloco un amperímetro, o sea, cortocircuito el secundario del transformador. Si el transformador es 220, 12 voltios, va a circular por el A1, 0,25 amperes. Y por el A2, 14 amperes. Y ahí lo puedo dejar al transformador tranquilamente, porque está circulando la corriente nominal de cálculo. Esto es un ensayo para determinar. Acá W, la potencia de cortocircuito, que es la transformación de la energía eléctrica en calor a través de ¿quién? Del resistor, que en este caso, ¿cuál es? La resistencia al alambre cobre. ¿Está? Es un dato que lo puedo determinar tranquilamente porque ese transforma la energía eléctrica en calor en el bobinado y eso lo puedo determinar por el batímetro. Y ahí puedo sacar, como dice la ecuación, la impedancia de cortocircuito, la resistencia de cortocircuito, la reactancia de cortocircuito, las pérdidas en el cobre, que es la pérdida de cortocircuito. El coseno phi también lo puedo determinar porque el batímetro me va a dar las pérdida en el cobre debido a I cuadrado por R, porque acá ya el valor de la corriente ya es bastante elevado, porque es la corriente de funcionamiento del transformador.
Lo mismo, tengo el triángulo, de nuevo otro triángulo acá, que es la corriente ISO1, la corriente del primario nominal, en fase con la caída de tensión en el resistor, sería en la resistencia hablando de cobre, desfasó 90 grados la caída de tensión en la reactancia inductiva, y la suma de las dos, la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en la reactancia inductiva, me da la caída de tensión de cortocircuito. Evidentemente, a través del triángulo podemos determinar el valor de la caída de tensión en la resistencia y el valor de la caída de tensión en la reactancia inductiva. Y evidentemente que tenemos lo mismo que hay, tensión la caída de tensión en porcentaje, esos son valores en porcentaje con respecto a la tensión nominal. Son los dos ensayos que hacen referencia a las características de la máquina para determinar los elementos fundamentales que son la resistencia, la reactancia, la corriente, el ángulo de pasaje, porque todo esto es corriente alterna, ya acá corriente continua no hay nada. Acá vemos características de una gama de transformadores trifásicos. S sub n, potencia nominal, en kVA. No es en kilovatios. Toda la potencia que entrega un transformador o un generador siempre es en kVA. La potencia eléctrica que entrega un transformador o un generador en kVA. La potencia eléctrica que consume un motor, una carga, en kilovatios. Kilovatios. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Es el coseno phi. Siempre el transformador le va a entregar 10 kVA, 25 kVA, 50 kVA, 100 kVA, 250 kVA. No va a entregar kilovatios. La carga que usted va a aplicar, que un motor o que una carga resistiva, inductiva, capacitiva, es en kilovatios. Las conexiones, esto ya vamos a ver por qué es así, pero en los transformadores de distribución sabemos de electrotecnia 1, la conexión triángulo y la conexión estrella. Yo voy acá, ya que estamos, me voy a venir acá, vamos a ver. Tengo una conexión triángulo, no, podría ser. No. Vamos a dividir este en medio, vamos. No, okay. Más o menos. Acá tengo una estrella en tensión, una estrella en corriente, una estrella en flujo, una estrella en impedancia. Vamos a trabajar sobre una conexión en estrella de un sistema trifásico, porque acá es para determinar qué significa D y qué significa I. Esta corresponde ahí, y la pregunta mía, ya que están, pero vamos a hacer triángulo acá ahora, se me sale así. Así. Y así. Entonces yo ahora sobre este triángulo, ¿qué conexiones eléctricas tengo? Que la corriente de fase, no, vamos a poner mejor de línea, es igual a corriente de fase y la tensión de línea es igual a la tensión de fase. Ustedes después me dicen dónde tengo que poner raíz cuadrada de 3. Y acá abajo voy a hacer lo mismo. Corriente de línea igual a corriente de fase. Y esta es pregunta de examen también. Esta extensión, al final todas son preguntas de examen.
tensión de línea igual a tensión de fase. Entonces la pregunta a los alumnos es, en una conexión estrella, ¿la corriente de línea es igual a la corriente de fase o la tengo que multiplicar o dividir por raíz cuadrada de 3? ¿Me escuchan los alumnos? A ver qué escribieron. No escriben Y de nada. línea igual a y de fase. Profe, disculpe que interrumpa. Puedo grabar la clase, siguen mucho después. Profe, no sé qué dice ahí. ¿Qué me dijo? Y de línea igual a y de fase. En este caso, en la estrella. Y la tensión de línea es igual a la tensión de fase. Por raíz, dividir raíz de 3, ¿vale? Por 1,7. Raíz de Sí. Sí, raíz. Sí, raíz cuadrada de 3, 1,73. No voy a poder. Y acá, en el triángulo es inverso. Corriente de línea es igual a corriente de fase por 1,73. Y la tensión es igual a la tensión de línea igual a la tensión de fase. En los transformadores de distribución de la República Argentina, la provincia que sea, la localidad que sea, todos los transformadores de distribución, los que tenemos casa de habitación cerca ahí en el barrio, en una fábrica y demás, tienen características de I11. Vamos a ver si puedo correr para acá. Sea la potencia que sea, porque esta es una potencia normalizada, no voy a ir a buscar un transformador de 200 vatios, 200 kilovatios porque no existe, o 260 kilovatios porque no se lo van a fabricar. Estas son las potencias normalizadas. Dice D y 11. D es triángulo, I es estrella y 11 el desfasaje que hay entre la tensión de fase o tensión de línea, cualquiera de las dos que tome tensión de fase, la tensión de línea, de la conexión triángulo con la conexión estrella. Hay un ángulo de fase que si vemos acá, acá yo tengo en el triángulo un ángulo con respecto al eje de acá será uno, póngale 30, siempre de 30 a 60, 90, 60 grados. Entonces yo voy a venir a la tensión de línea que tengo en la estrella, la comparo con la tensión de línea de triángulo y tengo 60 grados. Significa que voy a tener las 10 de la mañana o las 10 de la noche, con respecto a las 12 que tengo acá. Entonces, la conexión es de I10. En el caso que sea de I11, significa que la tensión de línea del triángulo y la tensión de línea de la estrella son las 11 de la mañana o las 11 de la noche. La diferencia de ángulo es 330 grados. Siempre al número que sale en la conexión DI11 la multiplica por 30 grados y de esa forma le da los 330 grados. Por lo cual, la tensión de línea en triángulo y la tensión de línea en estrella, hay un desfasaje de 330 grados. Y se llama DI11 porque salían como las 11 de la mañana y las 11 de la noche. Por eso está la característica de la conexión de I11. Y en Argentina adoptó, para no estar complicándose con las conexiones, los transformadores de distribución y demás, la conexión de I11, de triángulo, sistema trifásico de 3 conductores, RCT, de 13.200 voltios, y la conexión en estrella, de 400 voltios, y en el punto neutro puedo obtener los 230 voltios. Y 11 significa que la tensión del triángulo, tensión de espacio, tensión de línea, sí, dice tensión de línea. El desfase que hay entre la tensión de línea del triángulo y la tensión de línea de la estrella es de 330 grados. Hay de otras, DI1, DI5, DI6, hay una mezcla que depende de la nacionalidad y
se puede conectar a algunos transformadores con características DI11 y DI5, tengo que invertir la polaridad del transformador. Ya eso ya después lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Borre todo esto. ¿Qué significa la IZ11? En el caso de la IZ, la Z es, en el caso particular del transformador, la primera letra corresponde al primario, la segunda letra corresponde al secundario. La conexión Z, no sé si la ha visto en Electrotecnia 1, es bobina, en la misma bobina, vamos a ver si puedo dibujar acá una bobina. ¿Me hace dibujar la alumna? Vamos a ver. Tengo una bobina. 3, 4, 5, 6. Tengo una bobina acá y esta bobina acá. Esta es la bobina del secundario, pero sería conectado en este. Pero también puedo hacer esta bobina. A ver si más o menos son iguales. Termino ahí y después vengo y termino aquí. Acá tengo conexión eléctrica entre el primer manojo que hice y el segundo. Conexión eléctrica. Y acá no tengo conexión eléctrica, pero puedo conectar esta con esta. Y voy a sacar el principio y final de la bobina. Acá lo saco directamente acá. Se llama conexión zigzag. Porque el fabricante de transformadores, debido a transformadores por problemas de ruido, por problemas de acoplamiento magnético, determinó generar esta bobina en zigzag. Eso es lo que significa. Conectado en estrella, porque viene con ruido el transformador, porque está conectado con la puesta a tierra, y para evitar ese ruido, disminuir el ruido, lo utiliza la conexión zigzag, que parte de la bobina por la mitad y la conecta en sentido contrario. Pero en los transformadores de distribución y demás, eso va a depender también del esquema de conexión a tierra que utilice el país, la provincia, la cooperativa y demás. Se llama conexión zigzag del secundario del transformador. Parto la bobina por la mitad. Perfecto, gracias. Bueno, como verán, el mouse está medio complicado. Bueno, borro esto porque si no. Y bueno, después tenemos las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre, que son datos del transformador. La tensión en cortocircuito, que es dato, 4%, 5%. Significa que para hacer el ensayo en cortocircuito, para un transformador, vamos a hacer un ejemplo. A ver si lo marco acá, si me sale. 400, por decir no hay 300, así que 400. Un transformador de 400 kVA, conexión DI11, tiene una potencia de pérdida en el hierro de 990 vatios, una pérdida en el cobre de 5.780 vatios, una tensión de cortocircuito de 4% y una corriente de evasión por ciento de 1,8% del valor de la corriente nominal. Casi el 2%, es un valor de corriente muy bajo. Y la tensión de cortocircuito es 4%, significa que cortocircuito el secundario transformador. Aplico la tensión del primario, una tensión del 4% y lo dejo al transformador tranquilo. Y ahí que voy a determinar los 5.780 vatios por el batímetro que tengo conectado en el bobino primario del ensayo en cortocircuito. Son datos característicos del transformador. Esto lo vamos a ver. Bueno, seguimos. Profe, una pregunta. Sí, ¿Cómo hago para cargarle 4% a un transformador de tensión? ¿cómo? ¿Cómo hacemos,
cargamos un transformador con un 4% de tensión. Y bueno, acá en el dibujo hay un elemento que usted tiene para regular la tensión. Un divisor de tensión inductivo o un divisor de tensión resistivo. Pero el resistivo le va a producir calor y nada. Entonces, ¿qué tengo acá? Un autotransformador. Y de esa forma, yo voy aumentando, desplazando hacia arriba, hacia abajo, voy aumentando, disminuyendo la tensión. Acá es 220, pero acá tengo un divisor de tensión, por lo cual tengo menos tensión. Y ahí voy regulando hasta darle el 4%. Si un transformador de 13.200, el 4% serán 13, son 400 y son 16. 520, 550 voltios. Entonces, bueno, 516 voltios. Y lo dejo ahí, la corriente A1 y la corriente nominal del transformador, la potencia son las potencias de pérdida en el cobre, y la A2, la corriente en el bobinado secundario, la corriente nominal, sin ningún problema. Ah, listo, listo, listo. ¿Está bien? Gracias. Bueno, hay una cosita, un ejemplo, no me interesa. No, 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 no. Esto no se raya. Acá hay una corriente que se llama corriente de cortocircuito accidental. ¿Qué es lo que sucede cuando las máquinas se ponen en cortocircuito a tensión nominal? El valor de la corriente sería la situación más desfavorable para un transformador. Yo no voy a fabricar un transformador para aplicarle tensión nominal y poner en cortocircuito los extremos del secundario del transformador, la salida. Pero puede suceder una falla donde cae, se produce un cortocircuito y tengo la resistencia cero. ¿Qué valor de corriente tengo en este caso? Y sería corriente de cortocircuito a tensión nominal. No de cortocircuito a tensión reducida, a tensión de cortocircuito, sino cortocircuito real en los bornes del transformador. Se coloca una barra de cobre o básicamente se puso en cortocircuito el interruptor, se fusionaron las tres fases, o la fase de neutro en el transformador monofásico, y tenemos la corriente de cortocircuito. En este caso, la corriente está en el orden del 25 veces la corriente nominal. Un transformador que tenga 14 voltios, 14 amperes, por ejemplo, como en este, yo lo cortocircuito, lo dejo un rato ahí cortocircuito, y el valor de la corriente es 25 veces la corriente nominal del primario. Si era 0,25, cortocircuitándolo, va a ser 25 veces esa corriente. Por supuesto que tengo los elementos de protección de baja y los elementos de protección de alta tensión. Tendría un interruptor termomagnético del lado de alta, del lado de los 220, y un interruptor termomagnético del lado de baja, porque la máquina la tengo que proteger. No se me tiene que quemar la máquina. ¿Usted sabe lo que saca un transformador de una fábrica? Porque se quema porque faltaron las protecciones. O un motor, o cualquier carga. Para eso están los elementos de protección y maniobra. Protegemos en tensión y protegemos en corriente. La máquina es lo último que se tiene que deteriorar. Bueno. Cae de tensión de un transformador. Básicamente, el concepto de lo que a mí me interesa es que yo tengo un transformador, en el secundario tengo 14,4 voltios. Y lo vemos acá como... a ver si lo van a ver ahí. Yo tengo acá... No. No me avisan los alumnos. No. 14,4 voltios. Eso lo ven. Hoy tengo poca luz porque mi hijo se llevó el reflector en una fábrica a trabajar y 14 voltios. Esa es tensión de vacío. ¿Está bien? Ahora le voy a aplicar una carga X.
Al aplicarle una carga, ¿qué va a suceder con la tensión? Disminuyó a 14,1. Era 14, la carga es pequeña, 14,4 a 14,1. Significa que ha caído, disminuido la tensión en bornes de la máquina. Una cosa es tensión de vacío del transformador y otra cosa es tensión de carga. En lo que hacen automóviles, por ejemplo, en el caso de la batería, cuando está cargando, cuando está, no está cargando el alternador. En la batería, como la batería esta 1,5 voltios, va a entregar tensión en vacío, entrega más tensión, y después cuando está la carga, el valor queda estable al valor de tensión nominal. Eso es lo que habla en un porcentaje. Normalmente, no más del 20% de la caída de tensión, 15%, no. Tenemos para iluminación el 3% y para los motores el orden del 10%. Entonces yo aplico una carga determinada y la caída de tensión, que es la diferencia entre la tensión E sub 2 y la U sub 2. Eso sacó la caída de tensión. Y el porcentaje de caída de tensión es la E sub 2 menos la U sub 2 sobre la E sub 2. Y eso me da un valor de porcentaje para poder regular. Caso particular, una casa en una localidad, en un manzano, en una casa, otra casa que está distante, de tal forma que la distancia entre la primera y la segunda casa, donde está el transformador, voy a tener una caída de tensión por el preensamblado, al tirar la línea para suministrar energía a una propiedad o a otra, o si estoy, hagamos en la rural, tengo una línea y tengo dos casas distanciadas 1000 metros. La primera va a tener una tensión muy próxima a la tensión de vacío del transformador, pero la última casa, una tensión en borne de la casa que es inferior a la tensión del borne del transformador. Porque tengo una distancia de 1000 metros, tengo caída de tensión, entonces eso es lo que es el análisis que estamos haciendo. ¿Qué porcentaje? Normalmente los transformadores vienen normalizados con cambiar los tab, cambiar los puntos del transformador. Están en el 2,5% en más, sería 2,5 más 2,5 o 2,5 menos 2,5. Yo normalmente lo. Entonces el bobinado primario ya se prepara con más espira o menos espira. ¿Para qué? Para que yo siempre en la salida del transformador tenga los 400 voltios, por más que el transformador esté en la rural, esté instalado a tanta distancia, que debido a eso me produce una caída de tensión, puedo aumentar o disminuir el número de espiras del primario para que siempre en el secundario la tensión sea de 400 voltios. Todo eso lo ve gráficamente acá y está de acuerdo al diagrama fasorial. Se puede resolver como el diagrama vectorial que tengo acá, la caída de tensión resistiva en fase con la corriente y de fase a 90 grados la caída de tensión reactiva y la suma de eso me da la uso 1. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo sé que si yo tengo un cliente donde la tensión disminuye por caída de tensión, por la carga que tiene, o tengo en mi establecimiento, yo estoy trabajando en una fábrica, y tengo problemas con la caída de tensión en horarios pico, tendré que decirle a la prestadora de servicio eléctrico que me cambie la condición de tensión del secundario, porque en vacío tengo 380 voltios y en carga tengo 360 voltios, por lo cual tengo problemas en flujo luminoso, en calentamiento de los motores y demás. Entonces tengo que pedirle al prestador de servicio eléctrico que me aumente o me disminuya el paso, el TAP, que se llama TAP, el cambiar de posición, el valor del bobinado primario, para que en el secundario siempre tenga 400 voltios. Entonces tendré que tener en vacío 400 voltios para que cuando cargue la fábrica, cargue el establecimiento, tenga 380 voltios.
Eso se llama tap del transformador. Está sobre la tapa del transformador de distribución y puedo cambiar en un porcentaje de 2,5% el número de espiras, en más y en menos. Bueno, todo eso está el cálculo y demás, no hay problema. O sea, lo que a mí me interesa ver el concepto de que existe una cadena de tensión en el transformador, como en cualquier otra instalación eléctrica. En este caso, está en el transformador. ¿Qué sucede? Yo tengo una carga determinada y la prestadora de servicio eléctrico me da, en vez de 13.200, me da 12.800. La tensión que alimenta mi transformador es 12.800. ¿Qué va a suceder? Yo no voy a tener los 400 voltios en la salida del transformador y por ende, al final de la fábrica, no voy a tener los 380 voltios. Voy a tener mucha menor tensión. Voy a tener una caída de tensión. Debido a que el transformador no está entregando la tensión en borne de 400 voltios, por lo cual tendré que cambiar la posición del tap para obtener medianamente el valor de 400 voltios para los distintos procesos productivos en la fábrica. Todo eso se calcula también. Viene el DP, le cambia un punto y chao. ¿Cómo anda? ¿Prende mal la luz? Sí, listo, chao. Hasta luego. Rendimiento del transformador. Rendimiento del transformador, como cualquier otro, la tensión la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Eso le va a dar la condición del rendimiento del transformador. Y fundamentalmente, la potencia del primario es la potencia del secundario más las pérdidas. ¿Qué pérdidas podemos medir? A través de los dos ensayos. Las pérdidas del hierro y las pérdidas en el cobre. O sea que, dependiendo de la pérdida en el hierro y la pérdida en el cobre, el rendimiento del transformador. Normalmente, como son bajas las pérdidas del transformador, tenemos un rendimiento de casi 96, 97, 98% en los transformadores normalizados. En los transformadores comunes, el rendimiento es mucho menor, por supuesto, aparte el fabricante tiene que fabricar transformadorcitos chicos y sobrevivir. Así que mientras más rápido se quemen, mejor. Y bueno, después tendría la característica del rendimiento. Y dentro del rendimiento está un coeficiente que es coeficiente de índice de carga, que es la relación entre la corriente que se consume y la corriente nominal. Eso también está en por ciento. ¿Por qué me deja? Vamos a ponerlo acá. Ajustar acá, porque si no se me complica. Característica nominal de un transformador. La potencia aparente. ¿Por qué la potencia aparente? Porque es el transformador, es de 150. Vamos a ponerlo acá. Está escrito acá en chiquito. Ha disminuido la letra, pero bueno. Okay. Pero yo voy a hacer una anotación. Uy, ya pasó la hora del rec. Bueno, 2 segundos y S igual. Vamos a poner en monofásico y si es trifásico, raíz cuadrada de 3. U por I. Evidentemente, que acá yo puedo hacer esto igual a U por entre paréntesis y acá, espero que no se le complique el algo, ¿no? Voy a poner I de P más I de Q. Esto, fasorialmente hablando, lo puedo tranquilamente. ¿Qué significa? Volvemos de nuevo al triángulo rectángulo. Bueno, le pongo no, acá tengo la corriente resultante de la suma de la I sub P
más la I sub Q. Entonces acá tengo la I sub Q. Acá la I sub P. La I sub P y acá la I. La I sub P. Entonces, ¿qué sucede? El transformador no ve la carga, pero no sabe qué carga tiene, ni le interesa tampoco. Él va a hacer circular la corriente desde la fuente a la carga como valor de I, que sería la corriente aparente porque es potencia aparente. Esa corriente I va a estar compuesta una parte por corriente activa y otra parte por corriente reactiva inductiva. Evidentemente que el transformador es de 150 kVA. Si usted tiene la I sub Q igual a 0, muy próxima a 0, o sea, disminuida acá a 0, la I y la I sub P son iguales o muy próximas en valor de segmento, en valor de vector. ¿Qué significa eso? Que toda la potencia que le entrega el prestador de servicio eléctrico usted la transforma en calor, en flujo luminoso y en par mecánico. Aprovecha el 100% de la potencia que le entrega la prestadora de servicio eléctrico. En este caso, trabajaría el 50% de lo que le entrega. Por eso el transformador siempre va a entregar la corriente, que la corriente va a estar compuesta, una parte activa y otra parte reactiva inductiva. Y la reactiva inductiva yo la puedo disminuir, anular, eliminar con una reactiva capacitiva, que eso después ya lo vamos a ver. Pero este concepto tiene que quedar claro. En el transformador, en el generador, la potencia siempre es en kVA. Vamos a hacer un pequeño recreadito de 10 minutos porque son las 20 y 30. 10 minutitos, ya volvemos. Bueno, profe. Bueno.